Guerrero, todos sus habitantes, particularmente Acapulco, hoy vive uno de sus peores momentos tras el paso del huracán Otis, que golpeó al puerto siendo categoría 5. En estos momentos las afectaciones son incalculables y cientos de habitantes no cuentan con los servicios básicos como agua, como comida, como luz. La comunicación es muy restringida. Otis tocó tierra en los primeros minutos de este miércoles y las escenas de los daños en la costera Miguel Alemán y en la zona Diamante son terribles, pero eso es lo que hemos visto hasta ahora. No hemos visto imágenes de las colonias populares de Acapulco, nos hemos quedado en las zonas turísticas porque es la única información que hay. ¿Por qué? Porque a 23 horas de que tocó el huracán las costas de Acapulco, entró precisamente por Acapulco, no hay un solo informe oficial sobre qué es lo que está pasando en Acapulco. Y el presidente de la República estuvo 12 horas, por lo menos 12 horas, transitando en tierra para llegar al puerto. Y con él iba todo el gabinete de seguridad. Una improvisación, un vacío que no habíamos visto nunca antes ante este tipo de desastres naturales. Es Acapulco, antes y después del paso de Otis, que llegó en los primeros minutos de este miércoles como huracán categoría 5. El puerto permanece en estado de alerta ante los daños causados. No hay agua, tampoco luz en todas las viviendas. El mayor temor son los saqueos que en algunas tiendas han comenzado a reportarse, y es que los vientos de hasta 330 kilómetros por hora arrasaron con todo a su paso. Desde las 6 de la tarde del martes, muchos comenzaron a resguardarse. Para la noche, el llamado se convertía en advertencia. Emitido una alerta nacional de seguridad. Quédese adentro y sintonice la emisora de televisión o radio local. Mantenga la calma. La zona de Punta Diamante también quedó devastada. Hoteles y zonas habitacionales se inundaron ante las constantes lluvias y ráfagas de viento. Uno de los más afectados es el Hotel Princess, que vivió sus mejores épocas en los años 70. Al momento del impacto estaba a más del 50% de su capacidad, pero no fue el único. Otras estructuras también quedaron destrozadas. El huracán Otis arrasó con todo a su paso, incluyendo a los hospitales de Guerrero. En Acapulco viven más de 779,000 personas y hay 223,994 viviendas. Se trata de miles de hogares y familias enteras, quienes ahora podrían haberse quedado sin nada. Bueno, esta es una situación, es una catástrofe como hemos visto en pocas ocasiones. Ha habido otros huracanes que han golpeado durísimo a Acapulco, el Paulina, las tormentas de Ingrid y Manuel, pero esta aparentemente no tiene parangón. Y insisto con lo de aparentemente, porque lo que hemos visto son imágenes de redes sociales o esporádicamente de medios de comunicación. No tenemos información oficial del gobierno federal sobre lo que ha ocurrido. Comentábamos en la mesa de República MX hace un momento que en estas ocasiones es cuando uno ve que con la desaparición del FONDEL, del Fondo de Desastres Naturales, desapareció también una estructura de respuesta que estaba en torno a él, que participaba junto con el FONDEN, que permitía respuestas inmediatas. La única respuesta inmediata que seguimos teniendo es el plan DN3 del Ejército Mexicano y en algunas zonas el plan Marina. Lo demás se tiene que ir improvisando. Esta noche, por ejemplo, el gobierno federal anunció un bono de catástrofe por $485 millones. Y está muy bien, pero esos recursos estaban antes en el FONDEN. Ahora, hasta que se puedan utilizar esos recursos que entrega la Secretaría de Hacienda, hay todo un proceso burocrático. Antes, estando en el FONDEN, había recursos, había equipos, había posibilidades para poder hacerlo de inmediato. Ahora hay todo un mecanismo, que ya lo hemos visto en otras tragedias menores que esta,
que tarda hasta semanas para hacer llegar esos apoyos que los estados y los municipios requieren y que tiene que ser inmediata. Ahora lo tiene que dar el gobierno federal y por eso tarda tanto. Aquí tenemos cómo llegó el huracán, cómo se transformó muy rápidamente en unas horas de un huracán categoría 1, una tormenta tropical, hasta convertirse en categoría 5, uno de los huracanes más duros que han pegado en la historia de México, y cómo pegó directamente al puerto de Acapulco. Entró el huracán en forma directa por el puerto de Acapulco y los destrozos, Viviana, han sido enormes. Bueno, Jorge, los destrozos fueron terribles, pero no solamente estamos hablando de los destrozos que se dieron justo en el momento del huracán. El huracán pegó aproximadamente a medianoche del día de ayer. Esos momentos fueron críticos, pero hoy hay otro problema mucho más grave, y es que, ¿qué pasa? Una vez que termina este huracán o durante el huracán, lo que sucede es que se empiezan a desbordar los ríos y a desbordar la laguna de Tres Palos. ¿Qué sucede? Que cuando sube el agua se junta directamente con el mar, y en medio está toda esta zona de Playa Diamante, que por eso se llegó a inundar de esa manera, y de igual manera afectan los ríos, como se han desbordado a todo Acapulco y a toda la parte interior también de Guerrero. Los días más graves son cuando se sigue reblandeciendo la tierra. ¿Y qué pasa con todos los cerros que hay? Sobre todo, como bien decía Jorge, en las zonas populares se reblandecen los cerros y se caen todas esas viviendas. Hoy hay cientos de personas que no tienen casa, que sus casas, sus techos se les han volado, pero muy probablemente en las próximas horas, con el reblandecimiento de estas tierras, tengan problemas todavía mucho más grandes. Y en ocasiones anteriores, Guerrero se había visto afectado por inundaciones muy severas, por deslaves que han cortado los caminos y que han dejado a los habitantes incomunicados. Recordemos, en el 2013 hubo un fenómeno meteorológico muy fuerte, fue Ingrid y Manuel, que no fue huracán, fueron dos tormentas tropicales que se juntaron y que causaron un daño terrible. Ahí estuvimos, vea usted estas imágenes, cómo desde el aire se puede ver cómo se juntan la laguna con el mar, y todo en medio es agua. Las vías de comunicación permanecen cerradas parcialmente. El paso para llegar a Acapulco es difícil debido a los deslaves. El aeropuerto de Acapulco permanece cerrado. Desde las primeras horas de este miércoles, en redes sociales se reportó el desbordamiento del río Papagayo, por lo que se cortó la comunicación de los caminos. El corte de la circulación se registró a unos 30 kilómetros antes de la salida a Tierra Colorada, donde el río Papagayo se salió de su cauce. Fue en la zona que pertenece al municipio Juan Escudero, mientras que por la autopista del Sol se registró otro corte de la circulación en el kilómetro 360, en dirección norte-sur, en las cercanías de la localidad de Plan de Lima. El mismo presidente lo comprobó. Al intentar llegar al puerto de Acapulco, quedó varado en el camino debido a que no había acceso. Presidente, ¿cuál es la situación en este momento en el puerto de Acapulco? Vamos allá ahora. Eso es lo que le puedo decir. Por el momento, digamos, para transportar a la gente por la autopista no hay acceso. Sí, pero vamos a dejar ya maquinaria, trae el ejército maquinaria, comunicaciones y transportes, y vamos a buscar que se reabra lo más pronto posible la autopista. Otis provocó además cortes en la circulación vehicular por deslaves en Acapulco y otros municipios, tanto de la Costa Chica como de la Costa Grande. En 2013, habitantes de Guerrero sufrieron por las inundaciones ocasionadas por el paso de Ingrid y Manuel. En esa ocasión, varios tramos carreteros terminaron bajo el agua. Todo personal realizó un recorrido vía aérea por la autopista del Sol. Vemos ya cuál es el cauce del agua, cómo está bajando y descendiendo de las montañas con muchísima fuerza para nutrir este río que pasa justo para la carretera libre México-Acapulco. Aquí prácticamente se ha llevado ya un tramo completo de la carretera. También pudimos mostrarle cómo quedó Acapulco por este meteoro. Esta es la zona de Coyuca, aquí es donde vive mucha gente en Acapulco. La gente que de aquí se desplaza a trabajar a la área costera.
esta es toda la zona residencial que se encuentra muy cerca del aeropuerto, en la denominada nueva parte de Acapulco. Esto que usted está viendo eran caminos hechos que hoy están completamente cubiertos bajo la lluvia. Esta noche la autopista del Sol quedó reabierta para vehículos oficiales y de emergencia. Capufe informó que este camino seguirá cerrado para vehículos particulares hasta nuevo aviso. Bueno, mire usted, esto es terrible. Insisto en un tema. Llevamos 23 horas desde que entró el huracán Otis a Acapulco y ya muchas horas desde que salió de Acapulco y de que ya se está dirigiendo hacia otros rincones de la República, transformado en una tormenta tropical. No hay un comunicado oficial aún. Esta imagen que veíamos del presidente trasladándose en carretera, esperando durante horas ahí para poder avanzar, después se baja de esa camioneta donde usted lo ve porque ya la camioneta no puede avanzar, van caminando, se sube a un jeep militar, el jeep queda atascado, tampoco de ahí pueden salir, y llegó hace unas horas apenas a Acapulco. Me parece que me llama profundamente la atención el nivel de improvisación que hemos tenido ante esta tragedia natural. ¿Por qué? Porque si algo hacemos bien como país y como sociedad es atender estos fenómenos naturales. Hay una enorme experiencia en el país ante esto. En esta ocasión no ocurrió. No hay todavía un diagnóstico claro de por qué no ocurrió. Yo creo que no ocurrió. ¿Por qué? Porque se desmantelaron mecanismos, porque no se tomaron previsiones y porque todo gira en torno a lo que se decide en Palacio Nacional. Y si Palacio Nacional está 12 horas en una carretera, resulta que no hay información y nadie actúa. Y eso es un tema que habrá que atender después de atender la catástrofe, de apoyar todo lo que se puede apoyar a todos los amigos, a todos los habitantes de Acapulco, de Guerrero, de las zonas dañadas. Es algo que se tendrá que atender, Vivian. Sí, sin duda, Jorge, lo que tú dices es que las decisiones se toman desde el centro del país y lo que está sucediendo ahorita en Guerrero es muy grave. Están esperando, por supuesto, el gobierno de Guerrero que se tomen decisiones, que tome decisiones el presidente López Obrador, y el presidente se tarda horas en una carretera. Imagínese usted lo que dirá la gente que está varada en Acapulco, que está varada en Guerrero, donde muy probablemente en muy poco tiempo va a empezar a escasear incluso el agua y la comida. Se sabe también que ha habido muchísimos saqueos, no solamente de comida y de agua, sino también de electrodomésticos en muchas tiendas, que bueno, no sabemos para qué se quieran ese tipo de productos, pero es una tragedia lo que está viviendo en este momento en Acapulco, en Guerrero. No hay comunicación, se espera que las compañías particulares restablezcan lo más pronto posible, que no será fácil, es el internet y más vías de comunicación. Pero bueno, en cuanto tengamos cualquier información se lo estaremos dando aquí en Todo Personal. Sí, y un punto relacionado con eso, Viviana, a 23 horas, yo entiendo, el huracán voló el 80% de los postes de luz telefónicos que hay, se rompió la fibra óptica, pero no puedo comprender que a las 8 de la mañana, en la mañanera, se dijera no hay información, porque se cortaron las comunicaciones. Estamos hablando del principal centro de poder del país en comunicación con una de las ciudades más importantes del país de 1 millón de habitantes. Que nosotros no tengamos comunicación, que nuestros reporteros no tengan comunicación o estén batallando para tenerla, lo comprendo, así es. Que el gobierno federal no lo tenga, que el gobierno estatal y municipal no se puedan comunicar con el gobierno federal, me parece increíble. Pero esa es otra de las muchas tragedias que se han sumado el día de hoy ahí en el puerto de Acapulco. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. En
unos minutos más nos vamos a comunicar con Irving Pineda, nuestro compañero reportero que está en el convoy con el presidente de la República, pero antes le cuento que se prolonga el paro de los trabajadores del Poder Judicial, reclamando los derechos cancelados por los fideicomisos en el Congreso. El tema irá directamente a la Suprema Corte porque se avecinan innumerables reclamos de inconstitucionalidad. Y bueno, no se trata solo de la derogación de los fideicomisos, de por sí inconstitucional, sino también de la violación de los procesos legislativos. La jornada en el Senado, que terminó esta madrugada, cuando estaba entrando el huracán Otis a Acapulco, fue un verdadero cochinero político, con invitaciones al Poder Judicial, tanto a la ministra Norma Piña como a los líderes de los trabajadores, que fueron presentadas y luego retiradas en un esfuerzo por imponer una decisión que tuvo incluso el voto en contra de la ex ministra, ex secretaria de Gobernación, ahora senadora Olga Sánchez Cordero, y de Alejandro Rojas Díaz Durán, entre los morenistas. Pero el resto votaron como se les ordenó, sin cambiarle ni una sola coma a esta iniciativa. Morena y sus aliados hicieron oídos sordos ante las protestas de empleados del Poder Judicial de la Federación. También ignoraron los argumentos de sus propios militantes. Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Ninguna estrategia política está supeditada a que nosotros violemos la Constitución. Y al Poder Judicial de la Federación, en los últimos años, en vez de aumentarle el presupuesto, le hemos disminuido el 15%. Y su carga laboral ha aumentado el 48%. Con 67 votos a favor y 49 en contra, Morena, PT, El Verde Ecologista y Encuentro Social expropiaron de facto 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación con recursos por 15,000 millones de pesos en perjuicio de 55,000 trabajadores de base. Horas antes del debate en el Pleno, Sánchez Cordero recibió en su oficina al líder de los trabajadores, Jesús Gilberto González Pimentel, con quien se comprometió a defender 5 de los fideicomisos. La senadora Xóchitl Gálvez no votó en lo general, lo que ocasionó varias protestas. Dijo que no alcanzó a llegar a la votación porque se encontraba en la parte de arriba del Senado. En donde sí votó fue en la discusión en lo particular. La larga jornada en el Senado transcurrió con varios hechos que mancharon el proceso. Uno de ellos fue la invitación formal que hizo Alejandro Rojas a la ministra Norma Piña para que dialogara con senadoras y senadores de Morena, pero el coordinador del grupo parlamentario de ese partido manifestó que la mayoría de su bancada estaba en desacuerdo con una eventual visita de Norma Piña, por lo que la ministra decidió cancelar su asistencia. En cuanto a la votación de la senadora Olga Sánchez Cordero, el presidente López Obrador dijo que respeta la decisión de la ministra en retiro y señaló que siempre hay una solidaridad de gremio. Finalmente, senadores de la oposición informaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad y amparos para defender los derechos de los trabajadores. Tras aprobarse la eliminación de los fideicomisos en el Senado, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación determinó ampliar el paro nacional de actividades hasta el domingo 29 de octubre. Y este miércoles ni la lluvia impidió que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación continuaran con su manifestación en la sede del Consejo de la Judicatura Federal para expresar su inconformidad por la decisión del Senado. Regresamos a Acapulco, ahí está nuestro compañero Irving Pineda, que está en el recorrido que hace el presidente López Obrador por el puerto. Irving, qué gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Cómo está la situación en Acapulco? Hola,
Jorge, buena noche. Bueno, complicada la situación y permanece, pues sí, literalmente complicada. Hay datos importantes. Hay que decir que mañana, de acuerdo a esta reunión que ha tenido el presidente López Obrador con el Gabinete de Seguridad, se ha acordado que mañana va a estar abierta, es decir, este jueves, va a estar ya abierta la autopista del Sol. Ya se va a hacer una vereda a fin de que pueda llegar la ayuda humanitaria a Acapulco, Guerrero. Esto en la autopista del Sol. Se prevé que la telefonía celular llegue por ahí de la noche del jueves o los primeros minutos del viernes. Es parte de las estimaciones que está haciendo el gobierno federal. Hay que decir que también, pues, hasta el momento no hay una evaluación de daños. Han pasado, pues, ya casi 24 horas de que este huracán tocó tierra y dañó a Acapulco, Guerrero, y todavía no hay una evaluación de daños. Hasta el momento no se puede confirmar el número de personas afectadas o damnificadas que hay. Esto de acuerdo, pues, a esta reunión que sostuvo el presidente López Obrador. El centro de mando se ha instalado cerquitita, allá en la zona de Acapulco, Diamante, Jorge, aunque hay que decir que el presidente López Obrador dará su conferencia matutina en Palacio Nacional, no se quedó en Guerrero. A ver, hay una situación. ¿Qué es lo que tú has visto, Irving? Mira, hasta donde pudimos pasar, la verdad es que la situación está complicada porque pues está incomunicado los caminos, está pues más allá de esta autopista del Sol, pues todo, o sea, llegar a Acapulco, Guerrero, al puerto es prácticamente imposible, sobre todo al corazón pues de la costera. Hay que decir que hay pues solamente está funcionando vía satelital. Están funcionando ya algunos satélites en Acapulco como tal, pero no hay más. La telefonía, no hay luz, el servicio de energía eléctrica pues está disminuido. Se espera que en las siguientes horas pueda pues ahí reanudarse, pero pues sí, es una segunda noche complicada. Irving, muchísimas gracias, mucho cuidado allá en Acapulco. Suerte. Gracias. Hay una situación durísima la que se está viviendo e insistimos, 24 horas después todavía no hay un comunicado oficial del gobierno federal, Viviana. Bueno, me pregunto si efectivamente de alguna manera se han podido hacer recorridos por helicóptero. No sabemos bien cómo están las condiciones climatológicas en este momento para ver cómo están las zonas. Sabemos bien lo que está pasando en la zona más comercial de mayores recursos de Acapulco, tanto la costera como la zona de Diamante, pero atrás de toda esa zona que tiene mucho más recursos hay una zona muy, muy complicada, la colonia Colosio, toda la zona esta de Coyuca de Benítez, y ahí es donde va a haber los mayores daños y donde más trabajo les va a costar poderse restablecer. ¿Por qué? Porque son años una vez que se pierde lo más mínimo que tiene alguien, un colchón para dormir, Jorge. A ver cómo evoluciona la situación en Acapulco. Les recuerdo, este próximo sábado a las 9 de la noche le presentaremos el documental Cienfuegos habla el general. Es un documental que incluye una larga entrevista con el general Salvador Cienfuegos sobre su detención hace 3 años en Estados Unidos, su cautiverio durante un mes, su exoneración, su regreso a México. Esto es parte de lo que podrá ver el próximo sábado. ¿Qué es lo que ocurrió aquella tarde en el aeropuerto de Los Ángeles? Se acercó un americano mexicano, ¿no? Con un perfecto español, uniformado como policía, y me preguntó si todas las personas, mujeres que iban conmigo, eran mis familiares. Yo le dije que sí, y me pidió que lo acompañara para agilizar mi paso por migración y por aduanas. Y pues yo en ese momento pensé que me habían identificado como a alguien que había sido el secretario de la Defensa Nacional en México y me estaban corriendo una cortesía. Vaya cortesía. Y entonces pues me guiaron a una caseta única con mi familia y la misma persona me dijo que habían encontrado un problema con mi visa, que si podía acompañarlo. Sí, cómo no, y mi familia, no, también. Entonces nos llevaron a un lugar donde había una sala de espera, donde
mi familia se quedó y a mí me hicieron pasar a una oficina. En esa oficina me empezaron a tomar huellas y entonces dije, a ver, pues ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema? Bueno, ahí está este documental, lo puede ver completo el próximo sábado aquí a través de la señal de ADN 40 a las 9 de la noche. Nosotros lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube. Escanea este símbolo QR y lo lleva a muchos de los reportajes especiales que hemos hecho y muchos contenidos. Descanse, sueñe bonito y por supuesto quédese en la señal de ADN 40. Hay y habrá mucha información en desarrollo en torno a lo que está sucediendo en este momento en Acapulco, Guerrero y en todo el estado de Guerrero en general. Muchísimas gracias. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. Por lo pronto los dejamos con nuestros compañeros de Súbete al Mame. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.